Decir Al que aire. vivimos tiempos aciagos parece un cliché, pero lo cierto es que lo son. Asolados por una pandemia terrible, cuyas consecuencias han sido catastróficas, y la reacción que han tenido varios gobiernos alrededor del mundo ha sido nefasta, acentuando la gravedad de estas. Por estos días, hemos atestiguado con decepción que el actuar de la policía uniformada de nuestro país no ha cambiado en lo más mínimo su forma de actuar, y desnuda otra vez un problema institucional de base que tiene a los gobernantes en una encrucijada de la cual no pueden salir, ya sea por negligencia o por desidia. Y creo que estoy siendo condescendiente. La verdad es que existe una cultura institucional del encubrimiento, que va desde el pelado que comete un delito en el Puente Pío IX hasta el ministro del Interior, que pone las manos al fuego por sus carabineros, siendo consciente Ya. desde el momento mismo en que lo hace que se está quemando. Pero su indolencia le impide ver y sentir la realidad y la gravedad de sus quemaduras, y mucho menos empatizar con el dolor de la víctima y su familia. Otra vez prenden la mecha del descontento. Otra vez ignoran la evidencia que les grita en la cara que están haciendo las cosas mal. En nuestras manos está comenzar a revertir esto. En 19 días más tenemos que levantarnos, llevar nuestro lápiz pasta azul y votar. De votar y aprobar. De aprobar y elegir convención constitucional. De abrir el camino para un diálogo fecundo. Para debatir y para ver a quienes saben. Tenemos una oportunidad de oro para crear reglas nuevas, escritas por la mayoría inquieta que anhela un Chile mejor e inclusivo. Un país donde las artes y las ciencias jueguen un rol crucial para engrandecernos y enriquecernos a todos y a todas. Para hablar de sus anhelos, de ciencia pop, de la luna, los mocos y un nuevo Chile, tenemos un invitado de proporciones colosales hoy en un nuevo capítulo de ¿Y tú querías, constituyente? Bienvenidas y bienvenidos. Aplausos. Se cae Santiago con los aplausos. Se cae Facebook. Ay, nos quedamos sin transmisión. No, que no se caiga. Y ahí Que no quedamos. se caiga. ¿Cómo están mis secuaces, Hugo, Riquelme y Alejandra Pinto el día de hoy? ¿Cómo se encuentran ustedes? Yo bien, eché de menos la semana pasada acompañarlo y la verdad es que sentí que había pasado una eternidad. Lamento comunicarles que no valió la pena mi ausencia. En realidad fue un completo y absoluto desastre esa entrevista a la cual me habían citado, que era como estas entrevistas de trabajo en donde te dicen, haznos la pega y si nos gusta te contratamos. Súper. Muy bueno, bonita. viene a simbolizar lo precario que es el mundo artístico. El trabajo del artista. Pero bien, feliz de estar y contento de estar acá hoy día de nuevo compartiendo con Daniel, con Alevín y con nuestro invitado también, Gabriel. Alevín, ¿qué me cuenta? Oye, bien, estoy súper ansiosa porque para mí resulta súper raro. Yo a Gabriel lo escucho caleta, porque es así como mi podcast del viernes en la mañana y yo cuando tú de repente miras tus estadísticas y dices así como, oh, tengo un clic a las 8 de la mañana, soy yo que está tomando desayuno, escuchando el podcast de Gabriel. Entonces estoy súper emocionada. Quiero salirme absolutamente del concepto constituyente en el que estamos, pero estoy súper afectada porque se murió de Van Halen. Y tengo que decirlo. Estoy súper afectada. Así que... Pero no será la primera vez que grabe un programa después de que falleció un ídolo. Así que me pasó con Neil Peart, me pasó con Juan Gabriel, así que aquí estamos. Al pie del cañón, a pesar de las cosas del destino. Bueno, ya se adelantaban un poco mis contertulios para presentar a nuestro invitado del día de hoy, biólogo molecular, divulgador científico, animador radial, tiene el podcast La Ciencia Pop, autor de libros que llevan el mismo título. Hoy día tenemos un invitado espectacular. Hoy día nos acompaña Gabriel León para hablar de ciencia, constitución y otros temas. ¿Cómo estás, Gabriel? Aquí estoy muy bien, muchísimas gracias, Daniel, Hugo, Ale, por la invitación. Es un placer estar con ustedes y conversar de estos temas tan relevantes. Nada que agradecer. Aquí somos nosotros los que agradecemos el que hayas aceptado nuestra invitación a participar de este espacio. Como te comentábamos antes de salir al aire, la idea es conversar un poco. A ver, habitualmente este programa trata sobre libros y otras artes, pero decidimos cambiar el enfoque durante estos meses para conversar acerca del proceso constituyente en el que estamos metidos todos y todas.
la idea es que podamos conversar contigo acerca de este proceso y vincularlo a tu área de conocimiento, que es la ciencia, la ciencia en general como divulgador científico, y a ver qué además puede aportar tu mirada experta como biólogo. Creo que también pueden haber algunos matices ahí que conversar respecto a los procesos particulares que estamos viviendo. Primero, algo en términos bien generales. ¿Cómo ves tú el actual proceso que estamos viviendo? ¿Qué sensación te provoca? Es súper interesante porque siento que parte importante del aturdimiento inicial que generó el movimiento social, la crisis, la explosión, el estallido, como quieran ponerle, eh, generó una suerte de bofetada en parte importante del establishment, de aquellos que estaban a cargo del país, de la élite económica y de la élite política. Y así como usualmente se apela a la falta de calle, no sé si lo vieron, por ejemplo, en el caso del ministro Mañalich, cuando él dice que desconoce la realidad de muchas familias chilenas que viven así nada, e inmediatamente sale ahí la falta de calle. Y a mí, personalmente, la falta de calle me parece un pésimo argumento, porque efectivamente yo no espero que el ministro Mañalich conozca todas las casas de las personas que viven en Pedro Aguirre Cerda, y que él, a partir de su experiencia personal, tenga que imaginarse las condiciones de vida, porque el país genera una gran cantidad de informes e indicadores al respecto, y por lo tanto, cada vez que decimos que a alguien le falta calle, lo estamos excusando porque no hizo la pega de revisar y de ver los informes, porque tenemos informes por todos lados que señalan el estado del país. Eso es lo primero. ¿Y a qué me refiero con esta falta de calle para el estallido social? Resulta que había varios informes, el más reciente del año 2017, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y hay uno en particular que es de ese año, del 2017, que se llama Desiguales. Si algunas autoridades se hubieran tomado la molestia de leer y de revisar en profundidad ese e informes anteriores preparados por esa unidad, o por otros institutos que estudian complejidades sociales, que estudian tensiones sociales, que estudian desigualdad, que han estudiado sistemáticamente el maltrato en Chile, sabrían que se estaba incubando ahí el germen del estallido que vimos en octubre. Entonces, tengo la sensación de que parte importante de las personas que toman decisiones en Chile están absolutamente desconectadas de la realidad. Y la falta de calle no es una excusa, porque los informes están ahí. Y por lo tanto acá la crítica es que no hicieron la pega, porque no conocer la realidad del país que está gobernando es no hacer la pega. No tiene que ver con ir a pasearse por la periferia, tiene que ver con leer y conocer estos informes. Eso es lo primero. Y Ni cuando siquiera, uno... perdón, Gabriel, no Sí, solo no hicieron la pega, sino que además afirmaron que vivíamos en un oasis. o sea, yo creo que el timing de la declaración de Piñera sobre que Chile era un oasis, y no sé, 10 días después, una semana después ocurre el estallido, es un tiempo muy corto, no sé, un par de semanas tal vez. Es realmente impresionante porque, de nuevo, marca la gigantesca desconexión. Ningún país que es un oasis hace lo que Chile hizo en octubre, ninguno. Eso es lo primero. Y por lo tanto, todas estas explicaciones raras del enemigo poderoso externo, del financiamiento, que le pagaran a la gente por ir a protestar, de que esto era una cosa orquestada por el Frente Amplio, chuta, son explicaciones que buscan negar esa realidad. Dicen, no, mi país no es así, esto es una operación política. Aquí me están haciendo daño, me están haciendo daño. Exactamente, pero se insiste en la ceguera, se insiste en esto. Y durante los días siguientes, recuerdo, por primera vez vimos a sociólogos en los medios de comunicación, hablando acerca de estos informes. Recuerdo una conversación súper interesante en la que una persona que había participado en los focus group que se utilizaron para el diseño de la línea 6 del metro, donde se entrevistó a usuarios del metro, contaba que estaban impresionados porque un porcentaje altísimo de hombres confesaba que la última vez que habían recibido un golpe en la cara había sido arriba del carro del metro, en el forcejeo en la mañana, tratando de salir, acomodándose en el carro. Y eso era parte de un relato que existe en ese informe de Desiguales, y que lentamente comienza a mostrar no solo esta profunda desigualdad medida por un montón de indicadores, partiendo por el índice Gini, por ejemplo, sino que también algo más profundo y que de hecho muchos sociólogos destacaron, y era el sentimiento de maltrato sistemático que esas personas sentían en el trabajo, en el trayecto, en todas partes.
esa mirada hacia abajo, y creo que no haber visto aquello ciertamente fue un error muy grande, porque era un descriptor muy bueno de lo que se estaba incubando ahí. Y esa fue la sensación con la que recibimos en nosotros el estallido acá. De hecho, con mi señora, copiamos un texto como la introducción de ese informe, y le pusimos un título así como, ¿sabe usted cómo llegamos aquí? Y hicimos una breve descripción, pusimos el link al informe en código QR y salimos a empapelar la plaza con esa cosa para que la gente lo leyera y entendiera que esto no era una pataleta adolescente, como dijo algún connotado comentarista por ahí. Este es el resultado de un país profundamente desigual, segregado, sin acceso a las mismas oportunidades, y que sencillamente el elástico de tanto estirarlo se cortó. Y yo creo que también bien graficado con lo que tú mencionabas de que es un país que toma decisiones más que por capricho o por conveniencia, más que basado en la realidad. O sea, tal como tú lo dijiste, los números estaban, no lo vimos venir, que apareció en la prensa en esos tiempos. Es una cuestión que yo creo que ni siquiera el periodista que redactó en la cuña, que puso el nombre del título, se lo creyó, porque ¿cómo todo el mundo lo vio, menos los que estaban tomando decisiones? Yo creo que pasa muchas veces aquello. De hecho, fíjate que a propósito de la pandemia, el año 2007, hace 13 años atrás, un grupo de científicos publicó una revisión sistemática de los virus que vivían en los murciélagos de la herradura en el sur de China, que fue donde salió el virus de la pandemia del 2002, que fue muy chiquitita. Acá a Chile ni siquiera llegó. Y ese paper, ese artículo científico, dice en una parte, los coronavirus que viven en los murciélagos de la herradura del sur de China son una bomba de tiempo. Y también nadie los escuchó. Tengo la sensación que somos malos para mirar hacia adelante y ver los problemas que hay. No nos gusta mucho ver los baches en el camino. Nos gusta imaginarlo, el camino perfecto, con vista a la playa, el oasis. No solo eso, sino que, disculpa, Levin, la capacidad que tienen las personas a cargo de tomar decisiones y lo anunciaba un poco en la editorial, de hacer caso omiso de la evidencia. En este caso, yo me refería particularmente a evidencia que va a formar parte de un proceso judicial, pero lo que estás señalando tú es evidencia científica. Entonces hay un sistema instalado a nivel global de dejar toda la evidencia que tenemos encima de la mesa y que nos demuestra hechos concretos para imponer mi postura, mi visión o lo que sea. Sí, de hecho, en el caso de la ciencia, por ejemplo, cuando la ciencia tiene que entrar en la arena política, cuando la ciencia tiene que usarse para tomar decisiones, y alguna vez esto lo conversé con Marcelo Mena, que fue probablemente uno de los primeros ministros con formación científica en la historia de este país. Él fue ministro de Medio Ambiente del gobierno de Michelle Bachelet, el segundo, un hombre formado en el mundo científico, un científico premiado por sus estudios sobre calidad del aire en el extranjero. Y él me decía algo que destiló de las conversaciones sobre el cambio climático, particularmente de la Convención de París. Y él me decía, la ciencia, cuando se mete en el mundo de la política, se convierte en un deporte de contacto. Uno no saca nada con llevar el paper y dejarlo arriba de la mesa. Hay que arremangarse las mangas y tirarse un piquero al barro y ponerse a pelear con los otros. Y eso todavía no hemos llegado a ese punto, todavía es muy polite, es como muy, pero mira, aquí está la evidencia. No, nadie va a convencer a nadie con un paper, nadie. Esto requiere retórica, requiere mensaje, requiere ñeque, requiere empujarla al final, requiere pelearla. Y estamos todavía muy, muy lejos de eso, ciertamente. Yo, me llama caleta la atención un concepto que dijiste antes acerca de lo que tiene que ver con el maltrato. Sí. Porque siento que es un sentimiento que no solamente estaba ahí, ¿cachai? Que lo vivías como todos los días en el metro o viendo los aumentos paupérrimos todos los años del sueldo básico, por ejemplo, o viendo las pensiones de los adultos mayores. O sea, hay como una estructura que está destinada al maltrato finalmente. Y que yo creo que se siguió dando, por ejemplo, durante el tiempo el primer mes del estallido, que yo me acuerdo que de hecho lo conversamos en algún rato con los chiquillos, esto de que los empleadores insistían en que estaba todo bien. La gente salía desesperada a tomar metro a las 6 de la tarde, con los milicos cerrando el metro, ¿cachai? O sea, así como que, no, pero si esto está todo bien, hay que hacer como que no pasa. Y estaba pasando de todo en ese rato, ¿cachai? Entonces, Sí. no sé si a ti te hace sentido como ese rollo, así como pensar en una estructura que está como súper al servicio de
de mantener a la gente como en un nivel de angustia, porque además yo no tengo como estadística en este rato, pero sé que el tema de la salud mental en Chile, por ejemplo, es una cosa así como horrorosa. No, Eh, sí, el mm, acceso a la salud mental en Chile es muy malo y mucha gente necesita eh, acceso a salud mental de buena calidad. Lo que mencionáis, Ale, es súper interesante porque eh, yo también, igual que tú, noté esta suerte de negación inicial. De hecho, sí, era la moneda, si se acuerdan ustedes, el mensaje era negar que algo malo estaba mm, ocurriendo. Y me pareció que eran las fases del duelo. mm, Negación, rabia, qué sé yo, y al final, ya, ok, sí, en realidad estaba la escoba. Siento un poco que fue eso, fue el duelo de darse cuenta que lo hace y no era tal, y eso ciertamente de haber dolido, y de haber dolido mucho, porque había una historia de un país que no existía, pero que era la historia que nosotros contábamos, del país de la OCDE, de los jaguares de Latinoamérica, de los ingleses de Sudamérica. ¿Se acuerdan de toda esta retórica súper ganadora? Y por otro lado, es la consecuencia directa de haber construido un país profundamente desigual en muchas dimensiones. Y tal vez Santiago, a mí no me gusta ser centralista, aunque yo soy de Santiago y viví toda mi vida acá, tengo mucho contacto con científicos de regiones, por ejemplo, y con estudiantes de regiones. Y siempre han planteado esta idea de Santiago como el espejo de Chile. Pero en ese sentido, creo que es un muy buen ejemplo de la segregación, de cómo se segregó, por ejemplo, a los habitantes de la ciudad. Y uno claramente puede ver esa segregación de poniente a oriente, de mm, abajo hacia arriba. Y es tanto que yo recuerdo una vez, hace un par de años atrás, traje a Chile a un periodista inglés de investigación que había sido el periodista que descubrió el fraude de las vacunas en Inglaterra, ese que vinculaba las vacunas con autismo. Y este mm, periodista fue el que descubrió ese fraude. Y lo invitamos a Chile a dar una charla y del aeropuerto al hotel, lo alojamos en un hotel en el barrio El Golf. Del aeropuerto al hotel lo fue a buscar un taxi de la universidad y yo me junté con él después para saber cómo había llegado. Y le digo, Brian, se llama Brian, Brian, ¿cómo estás? ¿Y qué tal el viaje? Me dice, no, el vuelo muy bien, me dice. Todavía estoy un poco impactado por ese viaje de África a Noruega que nos dimos recién. Y yo digo, ¿qué viaje? Me dice, el del aeropuerto acá, me dice. Eh, en un momento yo miré por la ventana y estábamos en África con unas casuchas de madera al lado de un río feo, y de repente me dice, pasamos por debajo y llegamos a Noruega. Me dijo, son dos países en uno. Y llevaba, no sé, media hora en Chile, y se dio cuenta así. Entonces, era bastante evidente, la verdad. El problema es que, y tengo la sensación de que es un problema como endémico en nuestro país, Chile es un país muy pequeño. Eh, y en su historia, el grupo de personas que usualmente toma decisiones es más o menos el mismo. Y yo acuerdo que hace un tiempo atrás el Mercurio hizo un ejercicio en el que puso los vínculos de matrimonio y cosanguíneo entre personas de distintos perfiles. Y uno veía a alguien del PS que estaba casado con la hija de alguien que era de la UDI. Entonces, mm, eh, la red de la élite económica y política está súper solapada y básicamente son los mismos. Y por lo tanto, viven en una esfera que es súper especial, que es la esfera donde las cosas están bien, es la esfera del oasis en el fondo. Y casi nunca están mirando alrededor. Y eso fue, que a mi entender, eso fue lo que nos pasó. En un país profundamente desigual, con un maltrato evidente, eh, era cosa de tiempo para que viniera la gota que rebalsara el vaso. Y la gota que rebalsó el vaso fueron los famosos 30 pesos. Sí. Y bueno, eso también queda súper demostrado hoy día cuando tú te pones a mirar, ya sea en redes sociales o en conversaciones que puedas tener con personas que han tenido siempre una vida en donde se han codeado o se han relacionado con personas iguales, en el Mm, sentido de que en mi casa no falta nada, en la casa de mi vecino tampoco, en la casa de mis amigos tampoco, y en la casa de mi polola tampoco nunca falta nada. Por claro. lo tanto, a nadie en Chile nunca le falta nada. Y Sí, desde o ahí sea, vamos construyendo realidad. Entonces, cuando a ti te dicen, queremos una nueva constitución porque queremos ser parte de, no sé, tener acceso a un sistema de salud. Oye, pero si la salud pública y la privada existen, tú podías elegir. claro. Loco, ¿cómo te explico que no tengo plata para... Pero, O sea, la salud privada no es una opción para mí, no la puedo elegir porque no tengo plata, no me alcanza. mm, a eso me refería yo con la segregación en todas las dimensiones posibles. Y una de esas tiene que ver con lo que tú decías, y muy bien recién, Hugo. O sea, si todas las personas que yo conozco tienen auto, tienen casa con piscina, van de vacaciones a Europa, si todas las personas que yo conozco van a un colegio que tiene cancha de básquetbol, que tiene gimnasio y no les falta comida, si todas las personas que yo conozco tienen una casa donde hay internet en todas las piezas, para mí eso es la realidad.
y no Ujú. tengo forma de darme cuenta que la realidad es otra, a no ser que me dedique a mirar los informes, qué sé yo, pasearme, pero tiene ganas de entenderlo. Eh, y, y pasa en las dos direcciones. Eh, Cuando yo entré a estudiar a la Universidad Católica, estaba en primer año, yo vivía en Estación Central en aquella época y tenía que ir en micro a San Joaquín. Yo soy tan viejo que en esa época no había línea 5, para que se den cuenta más o menos. Entonces tenía que tomar micro, era un viaje súper largo. Y una vez estaba en clase al fondo del campus San Joaquín, en las últimas salas que habían, y estaba lloviendo. Entonces yo salgo de la sala con mi paraguas para caminar hacia Vicuña Maquena, al otro lado del campus, y había una compañera que estaba parada fuera de la sala, como en un bordecito, así como protegiéndose de la lluvia. Y yo le digo, si quieres, caminemos juntos, compartimos el paraguas y vamos a Vicuña Maquena. Y ella me dice, no, gracias, estoy esperando a mi chofer. Y yo pensé que era broma, pues entonces me reí. Que eres divertida. Y no, pues no era broma. No era broma. Ella iba a la universidad con chofer. Yo jamás en mi vida había conocido a alguien que tuviera chofer, nunca. Y jamás esperé encontrar que la primera persona que iba a conocer con chofer era alguien como yo, que tenía mi edad, 18 años, para ir a la universidad. Y fue súper heavy. Fue súper heavy darme cuenta que había eso en Chile. Yo no sabía que había eso. No tenía idea. No lo conocía. Y creo que es súper heavy eso, de darte cuenta de que tu realidad no es la realidad. Y eso también nos golpea ciertamente. Somos súper buenos para mirarnos el ombligo y además tenemos una élite política, económica que es súper endogámica, que, Sí, como decías tú delante, está más solapada, en realidad es un puro círculo nomás donde se han tomado sí. las decisiones tradicionalmente y un rato se la prestaron a gente que tal vez no pertenecía al mismo sector, pero terminaron acomodándose a eso. Claro. Con respecto volviendo al tema del proceso y tomándome de algo que decías tú delante respecto a cómo se tiene que relacionar la ciencia al momento de entrar en política. Y me gustaría proyectarlo esto a una eventual convención constitucional. De qué manera crees tú que los representantes del mundo de las ciencias o los asesores de representantes que ven materias científicas pueden hacer estos tacles adentro de la convención para que esta evidencia sea tenida en cuenta al momento de elaborar la Constitución? Varias cosas interesantes. La primera tiene que ver con ciencia y política. Hay una suerte de corriente de pensamiento que opina que la ciencia y la política no se deben mezclar. La ciencia, en el fondo, es un ente puro, limpio, blanco, inmaculado, que flota en el aire y ocurre en el vacío. Y no puede haber una idea más equivocada respecto a la ciencia. La ciencia es una actividad humana y las consecuencias del desarrollo científico, las consecuencias de la producción del conocimiento afectan a los seres humanos. Y por lo tanto, la ciencia y la política están indeleblemente unidas. Eso es lo primero. Cualquier persona que piense que la ciencia y la política no se deben mezclar, sabe muy poco de ciencia y muy poco de política. Eso es lo primero. Recuerdo una vez, en Estados Unidos, hubo una protesta de los supremacistas blancos, y la protesta consistía en tomarse un galón de leche. Entonces agarraban un galón de leche, una botella de 4 litros de leche, y se lo empinaban. Y gritaban, si tú no la puedes beber, tienes que irte a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estos señores habían leído un paper, un artículo científico, que decía que los genes de tolerancia a la lactosa, es decir, la gente que puede tomar leche de adulta, venían del norte de Europa. Y como ellos son arios y vienen del norte de Europa, ergo, si tú no puedes tomar leche, no vienes de ahí y tienes que irte a Estados Unidos. Era una cosa escandalosa. Y la secretaria de la Sociedad Americana de Genética le escribió a los miembros de la sociedad para que hicieran una declaración al respecto, explicando por qué era una tontera. Y la respuesta unánime de las personas a las que ella le escribió fue que no querían meterse en política. Y es de una irresponsabilidad gigantesca, porque la ciencia ya se había metido en política, los estudios de ellos se habían metido en política. Tú no te puedes desentender de lo que haces. Y ese es por eso un error tan grande. Y ese es el primer mensaje. Ciencia y política, sí, todo el rato van amarradas, es importante. En segundo lugar, creo que hay dos ejes fundamentales ahí de la ciencia. Y más que hablar de ciencia, hablemos de la generación de conocimiento.
porque en términos del lenguaje, cuando uno habla de ciencia, usualmente se imagina a alguien en un laboratorio haciendo experimentos. Yo prefiero hablar de la generación del conocimiento, que es un poco más neutra en ese sentido, e incluye a todas las áreas del saber. La generación del conocimiento debería emplearse en primer lugar como un insumo. La evidencia con respecto a esta discusión, por ejemplo, cómo los sociólogos y los economistas sociales lograron establecer la evidencia con respecto a que Chile es un país profundamente desigual y además donde el maltrato es transversal. Y esa es una evidencia sumamente importante. La segunda evidencia tiene que ver con el análisis con respecto, por ejemplo, a los datos. ¿Cuántas veces reformas que tienen un carácter social relevante chocaron con la Constitución? ¿Por qué es importante eso? Porque demuestra que este discurso de que es necesario cambiar la Constitución para generar estos otros cambios prácticos es válido. En el fondo, si no cambiamos la Constitución, muchas de las reformas que hoy día son necesarias van a caerse del tablero, porque es el tablero, que es la Constitución justamente, el que los deja fuera. Por eso es importante también entender que la Constitución no son las leyes. La Constitución es la visión del país que queremos construir. Pero si esa visión de país relega el rol del Estado a aquellas actividades que los privados consideran como secundarias y que no les interesan, vamos a terminar con un montón de cosas que son esenciales convertidas en negocio, que es como ocurre hoy en día en Chile. Y esa es la filosofía que hay que cambiar. Y hay un montón de evidencia desde las ciencias jurídicas para ello. Creo que en ese sentido, esa es la primera pata, la ciencia aportando desde la evidencia para la discusión. Y la segunda tiene que ver con definir el rol de la ciencia en el desarrollo del país, que es una discusión que recién estamos teniendo desde el mundo científico. Por ejemplo, ¿qué tipo de ciencia, qué tipo de generación de conocimiento queremos hacer? ¿Vamos a trabajar en astronomía, litio, genética y agricultura porque eso es lo que tenemos? ¿O vamos a ser libres y vamos a hacer todo lo que queramos en el fondo? Las ideas son libres y vamos a explorar todas las áreas. Y es una discusión que en Chile recién se está dando. Sin embargo, creo que es importante que la Constitución incluya al menos, así como la cultura, por ejemplo, otro tema, una discusión súper interesante también sobre Constitución, la ciencia y la cultura también van juntas. Son parte de un proceso súper humano que tiene que ver con hacerse preguntas, con interactuar con la naturaleza y con los otros. Y por lo tanto, el Estado debería garantizar que exista un ecosistema adecuado para que eso ocurra, para que la ciencia, para que el arte, para que la cultura ocurran, porque son los procesos normales, vienen con nosotros. Cuando el ser humano se organiza en civilizaciones, en pueblos, hace dos cosas, se pone a hacer arte y se pone a hacer preguntas. Cultura y generación de conocimiento. Entonces creo que esas son como las dos patas, como lo veo yo al menos. La ciencia como una herramienta aportando evidencia para la discusión, para justificar, por ejemplo, por qué es importante tener un proceso constituyente, por qué es importante cambiar la Constitución, por qué eso no es un capricho, por qué no se pueden hacer las reformas que uno quiere con la actual Constitución. Y por otro lado, la ciencia en el proceso constituyente definiendo un poco qué esperamos para el futuro del país en términos de generación de conocimiento en el futuro, que es súper complejo. Súper, súper. Y pensando un poquito en eso, porque este proceso constituyente nos pilló en un momento en donde el rol de la ciencia ha sido clave, pero también ha sido cuestionado, porque tal como lo mencionas tú, en este tema de la política y la ciencia normalmente, muchas veces puede llegar el asesor científico de algún gobierno X, como lo vemos en las películas, así con la carpeta en la mano y a interrumpir una fiesta. Siempre pasa que interrumpen una fiesta donde la gente está como de traje. Con una información importante, pero nunca lo pescan. Pero resulta que cuando ya está declarada la epidemia, la pandemia, la catástrofe, se viene el fin del mundo, lo que sea, inmediatamente empiezan los dardos a apuntar a la ciencia. ¿Por qué no me das respuestas ahora? Sí. Y el tema está en, ok, yo te puedo dar respuestas, pero ¿dónde estuvieron los recursos que yo necesité para poder proveerte de esas respuestas antes de? Es peor todavía. Para esta elección presidencial, por primera vez en la historia de este país, hubo un debate presidencial de ciencia y tecnología. No sé si se acuerdan. Fue en CNN. Fueron todos los candidatos, excepto el que ganó. Y No sabe hacer ni estadística. Yo estoy como sufriendo con esto porque me acuerdo súper bien de esa tontera. bueno, una de las cosas que los científicos que fuimos a ese debate comentábamos después de que terminó, es que nos causaba una sensación bien, bien especial el hecho de que ninguno de los candidatos que estaba ahí parecía entender qué era la ciencia. Y eso me quedó marcando súper fuerte porque confundían a la ciencia con los productos de la ciencia.
con los drones, con las baterías de celulares, con la cura del cáncer, con la tecnología, pero no veían a la ciencia en el proceso. Y creo que es súper importante también aclarar eso, porque si uno no entiende qué es la ciencia, las expectativas con respecto a ella no van a ser cumplidas. La ciencia no es la verdad, que es una idea que está súper instalada, porque cada vez que las noticias científicas empiezan, parten así. Científicos dicen que, como si los científicos fueran la fuente de la verdad. Claro. No, po. La ciencia es una forma de tratar de entender el mundo. Es una forma de interrogar, como decía mi amigo Carl Sagan, de manera paciente y metódica la naturaleza, tratando de entenderla mejor y además comprendiendo nuestra facilidad para meter las patas. Y en ese sentido, la ciencia es un ejercicio tremendamente complejo. Y el gran problema que tenemos ahí tiene que ver con la enseñanza de la ciencia y con las noticias científicas. ¿Por qué? Porque usualmente en el colegio la ciencia se enseña como un proceso lineal. Científico se sienta, científico piensa, científico descubre. Y las noticias científicas son iguales. El titular, la NASA descubrió 15 nuevos planetas y no sé, y como que uno lee la noticia y da la sensación de que alguien se tropezó arriba de esos planetas. Nunca cuentan cómo ocurrió. Eh, Existe el vicio de mostrar la guinda de la torta, pero nunca se muestra cómo se hizo esa torta. No se muestra esa cocina que está llena de harina por todas partes, hay masa cruda chorreando por los muros, hay 2 tortas quemadas, hay 3 cocineros llorando en un rincón, y tenemos que contar la ciencia como ocurre, porque de lo contrario, las personas se van a imaginar que es un proceso lineal y directo, y que cada vez que un científico concluye algo, esa es la verdad. Y no, po. Por eso pasa lo de las mascarillas, por ejemplo. Yo dice al principio, no se ha recomendado usar mascarillas. Después, sí se ha recomendado usar mascarillas. Y la gente se confunde y dice, oye, pero los científicos no tienen idea. No, lo que ocurre es que tenemos que ajustar nuestras conclusiones a la evidencia que estamos obteniendo. Y la calidad de la evidencia va cambiando a medida que hacemos más experimentos. Y es evidente que en una pandemia con un virus nuevo, al principio sabíamos menos de lo que sabemos el día de hoy. Por eso es tan importante entender qué es la ciencia. Y me gustaría insistir en eso. La ciencia no es la verdad. La ciencia es uno de los mecanismos que tenemos para tratar de entender el mundo, probablemente el mejor. ¿Sigue teniendo problemas? Por supuesto que sí. ¿Nos da respuestas definitivas? Casi nunca. ¿Estamos seguros de todo? Absolutamente no. Pero aún así, es mejor que la intuición, es mejor que el chanterío, es mejor que el charlatán, es mejor que la idea que se me ocurrió a mí caminando a mi casa. Bueno, ¿Sabes qué? Claro, Hay Chile. una, sí, es que me gusta mucho este tren de pensamiento, la verdad. Hay tú decías antes que está como esta visión extraña de que la ciencia es una cosa inmaculada por ahí arriba, que Claro. no es posible como mezclarla con política. Y me imagino súper bien que en algún rato puedes haber escuchado una cosa como no politicemos la ciencia, así como decimos no politicemos el arte, Claro, como si el arte no fuese una cosa terriblemente política también. Entonces siento que claro. se dan procesos así. Eh, Me interesa, caleta, la forma en la que eventualmente podemos instalar la idea de esos procesos, porque tal como tú dices, como nos acostumbramos a esta cosa como de ver el resultado, así como descubrimos la vacuna, ¿cachai? Cosas como de ese tipo, tampoco estamos muy acostumbrados a vivir procesos como vamos a llamar elecciones, vamos a hacer un plebiscito, se va a juntar esta gente, va a estar hablando por un año, ¿cachai? Que cuando te quitan como esa posibilidad de entender el mundo de esa forma, ya no hay nada que poder entender de esa forma. Me parece como súper importante que se instalen esos temas ahora también, como para entender que la vida es un proceso. Sí, ahí absolutamente. es donde entra el rechazar para reformar y esta cuestión de no, ¿por qué no podemos esperar 2 años para que se solucionen los problemas? Claro, exactamente. Que son básicamente, si ustedes lo miran, es una retórica que es bien interesante porque básicamente son mentiras. ¿Ya? No existe el rechazo con reforma. Uno va a la papeleta y esa opción no existe. No es verdad. Es sencillamente un mensaje para convencer a la gente que está asustada de iniciar un proceso que se vislumbra complejo acerca de que es mejor rechazar. Pero si uno estudia, y hay un observatorio que tiene que ver con las decisiones que el Tribunal Constitucional, por ejemplo, ha decidido, uno puede ver que efectivamente muchas de las reformas que hoy en día son necesarias para dar cuenta de las demandas sociales, ojo, para alcanzar la paz social, que me parece que también es un concepto sumamente importante,
no solo por lo que significa para el país, sino por la forma en la que muchos imaginan que la paz social emerge. Para muchas personas, la paz social es algo que viene por defecto con los países. Y por el hecho de estar organizado en un país, la paz social tiene que existir. Y no, po. La paz social es algo que se construye. Si yo construyo una sociedad injusta, ¿por qué voy a esperar paz social? Y eso es lo que me cuesta todavía entender mucho. Tú no puedes esperar que la gente que es maltratada sistemáticamente siempre baje el moño. No podía esperarlo sencillamente. En algún momento esas personas se van a enojar. Piensen en ustedes mismos. Si alguna vez se enojaron tanto que tiraron su celular al suelo, por ejemplo, su propio celular, y lo destruyeron. Estaban enojados, ¿por cierto? Y cuando uno está enojado, ese tipo... Entonces, toda esta retórica que finalmente es parte de la publicidad política, que siempre ha sido media buena para vender la pomada, para decirlo en buen chileno, es sumamente interesante porque apela a aquello, apela al miedo, a la incertidumbre. No sabemos cómo va a resultar, obvio que no sabemos. Po. Hay que esperar 2 años, por supuesto que hay que esperar 2 años. Y esa incertidumbre es súper interesante porque la ciencia ocurre en la más absoluta oscuridad. Fíjense ustedes que cuando una científica o un científico descubre algo, genera conocimiento nuevo, antes de que eso ocurra, no sabe lo que va a encontrar. Si lo supiera antes, ya no es un descubrimiento, está repitiendo algo. Hacer ciencia es lo más parecido a encender un fósforo en una pieza oscura y acercarlo a los muros para ver qué hay en los muros. Pero justamente ese ambiente de incertidumbre el que genera mucha inquietud en la gente, genera miedo. En ambientes de incertidumbre aumentan las consultas a los astrólogos, por ejemplo. Esos son estudios que han hecho psicólogos. Entonces me parece que es interesante como muchas veces ese discurso que decía recién Hugo, ¿cierto? El miedo, no, pero por favor no nos vamos de acá, apela justamente a aquello, a que mejor diablo conocido que diablo por conocer, que la Constitución la van a escribir quizás ¿quiénes? La van a escribir los chilenos. Sí. Y eso es suficiente para tener un país más justo. Y también está esta idea media loca, ¿cierto? De que te dicen, no, lo hace que ustedes quieren que seamos como Noruega y no. Yo no pretendo que seamos como Noruega. No tenemos el clima de Noruega, no tenemos los genes de Noruega, no tenemos los problemas de Noruega, no tenemos el petróleo de Noruega. Yo quiero que seamos el mejor Chile posible. Y creo que eventualmente se puede hacer cambiando nuestro acuerdo social. Sí. Que tengamos realmente un acuerdo social. Claro, que exista de verdad, no uno, Existe de verdad. no uno que se construyó a partir, y de hecho un ejercicio súper recomendable, leer las actas de la Comisión Ortúzar, que están disponibles en la Biblioteca del Congreso Nacional, y ustedes pueden descargar esas actas que fueron escritas por un comité de 7 hombres y 2 mujeres, todos del mismo grupo social, todos con los mismos tipos de problemas, que básicamente construyó el anteproyecto del proyecto de ley de la Constitución del 80. Y están las discusiones transcritas ahí y uno puede leer las opiniones de Jaime Guzmán, por ejemplo, con respecto al aborto, que son bastante decidoras, por cierto. Y fue ese tipo de personas el que generó la base fundamental de la Constitución que nos rige actualmente. Y que sigue ahí, sigue vigente. No, ¿Las reformas de Lagos? la estructura base no la ha Sí, modificado. no. Las reformas de Lagos avanzaron en Sí, democratizar algunas cosas, pero no exactamente. consiguieron desmantelar sobre todo los candados, los cerrojos. No cambió el espíritu, que es lo relevante en una constitución. Es una constitución muy economicista y bueno, está de más decir que ese economicismo está mirado desde el punto de vista del neoliberalismo, en que todo se ve por como lo producto. mismo, profundamente individualista. Sí. Y eso nos marca como sociedad, No, somos por profundamente supuesto. individualistas. O sea, la historia del Tenemos- winner que yo lo hice solo, yo construí esto solo con mi esfuerzo. No sé qué. ¿En qué isla vives? Por favor, cuéntame en qué isla vives. ¿Dónde lo hiciste solo? Y no, nadie hace nada solo, pero ojo que es como el discurso del día de hoy. El winner, el que la hizo, el que se forró. El que se construyó a sí mismo. El que y necesitamos una sociedad más solidaria. Si a mí me va súper bien, pero para que a mí me vaya súper bien, yo tengo que explotar a alguien y que le vaya súper mal, en algún momento el país se va a incendiar. Y tenemos que entender, o sea, yo no entiendo cómo uno pretende que haya paz en el país con este nivel de desigualdad. No entiendo. De verdad no entiendo cómo alguien pretende que sea así. Como que la gente se la banque. Sí. Como el famoso discurso del son pobres porque quieren, que viene de Margaret Thatcher, cuando dice en los 80 que la pobreza es un problema del carácter. Claro. No de la falta de acceso a oportunidades, no de las injusticias. Y es súper heavy, porque ese discurso en Chile es tremendamente popular. Sí, mucho. Gabriel, ya empezando a soñar un poco,
¿Qué te gustaría a ti de la nueva institucionalidad que se genere a partir de una nueva constitución? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Cuáles son tus anhelos desde el punto de vista de la generación de conocimiento? Yo tengo dos anhelos. Uno es que nuestra Constitución reconozca el rol irreemplazable que tiene el Estado para garantizar, en la medida de lo posible, estructuras que permitan el desarrollo personal de cada uno de sus ciudadanos. Si alguien quiere ser artista, que pueda hacerlo. Si alguien quiere ser científico, que pueda hacerlo. Si alguien quiere ser abogado, que pueda hacerlo. Porque eso a la larga lo que va a garantizar es algo que es un concepto que a mí me encantaría que estuviera en la Constitución, que es la felicidad de nuestros ciudadanos. Cuando a alguien le va bien, es feliz. Cuando alguien está tranquilo, es feliz. Alguien que sabe que si se va a enfermar, tiene dónde ir, es una persona mucho más feliz. Y por lo tanto es la felicidad para mí un concepto que marca el estatus de un país, lo bien que está su población. ¿Ya? Y creo que podemos aspirar a aquello, a que el Estado garantice a través de su acción, además, derechos fundamentales. En el fondo, no todos los negocios son iguales. Vender autos no puede ser igual a generar pensiones. No puede ser igual, porque tienen sentidos distintos y un impacto diferente en la vida de las personas. Ese es un anhelo bien, bien personal que tiene que ver con el espíritu que yo espero de esa Constitución, basado en la persona y en su desarrollo personal. Y en el caso de la ciencia, que sea incorporada también como una visión integradora de los anhelos del país. En el fondo, que la ciencia sea un eje que articule, que permita reconocernos por una parte, entender qué país somos, pero al mismo tiempo proyectarnos hacia el futuro. Que sea una herramienta de desarrollo personal, pero también que sea una herramienta de desarrollo del país. Fíjense ustedes que la pandemia, con todo lo terrible que ha sido, nos enseñó una cosa que es impresionante. Chile es un país que es capaz de fabricar respiradores mecánicos. Sí. Chile es un país que no fabrica nada. Antes en Chile se fabricaban televisores, autos, lavadoras y un montón de cosas. Hoy día Chile no fabrica casi nada. No quiero decir nada porque no va a faltar que decir, oye, pero esto, sí, ok. Muy pocas cosas. La manufactura no es lo nuestro. Chile exporta servicios y exporta materia prima. Y nos dimos cuenta de repente que los ingenieros chilenos eran capaces de hacer respiradores mecánicos. Gracias a la pandemia, fíjate tú. Entonces, creo que eso es importante también, reconocer nuestras capacidades. Bolivia, que también tiene litio, nosotros, es súper divertido, acaba de publicarse el día de hoy un estudio que muestra que chips que tienen grafeno se pueden autoalimentar, generan una carga eléctrica muy bajita que les permite autoalimentarse, lo que hace que las baterías sean menos necesarias, y Tesla acaba de mostrar que puede hacer baterías con una fracción del litio que usaba antiguamente, lo que está haciendo que el precio del litio cada vez vaya bajando más. Y nosotros todavía no hemos decidido cómo lo vamos a explotar. Seguimos discutiendo. El día que nos pongamos de acuerdo, el litio no va a valer nada. ¿Ya? Bolivia, un país al que miramos siempre en menos, hizo un auto eléctrico. El Estado hizo un auto eléctrico para potenciar la industria del litio. Argentina sacó la cuenta y si no hacen baterías, no vale la pena explotar el litio. La ciencia debería estar ahí impulsando esas discusiones y decir, mire, ¿sabe qué? Tenemos que hacer esto. No, pero ¿sabe qué? Hay que hacer esto. Hay que hacerlo y convencer a ese. Esos son los dos roles, o sea, los dos anhelos que tengo yo. Por un lado, este rol del Estado, que por fin sea un Estado grande, grande garantizando en el fondo la felicidad de sus ciudadanos, que puede sonar un poco hippie, pero creo que es un concepto que define muy bien lo que yo entiendo por desarrollo personal. Y por otro lado, la ciencia mirándonos hacia adentro, entendiéndonos, definiendo quiénes somos, pero también proyectándonos hacia el futuro. ¿Qué país queremos ser para nuestros hijos, para nuestros nietos en 100 años más? Y sabes que resulta increíble que teniendo la discusión que estamos teniendo con respecto al tema del proceso constituyente, sabiendo que se vienen los cambios, porque los cambios son inevitables, o sea, vienen cambios. Pueden ser más cambios que otros que podamos buscar, pero vienen. Y aún Sí. así, en la partida presupuestaria 2000 que se está discutiendo en el Congreso hoy día, tenemos una rebaja a los recursos para ciencia, no vamos con las becas, qué pasa con la investigación y desarrollo, en plena discusión en donde estamos todos ya evidenciando que necesitamos hacer las cosas distintas, vienen estos cambios. Incluso vi que venía una rebaja incluso al espejo Transantiago para la subvención del transporte público en regiones de un 43%. O sea, a ese nivel de peligroso estamos
considerando lo mismo del maltrato que mencionabas tú, Gabriel, de cuando me tengo que ir al trabajo y pasar 2 horas arriba de una micro, que son micros que se están desarmando, porque las micros que se dan de baja en la región metropolitana muchas veces llegan a ser las nuevas micros de las regiones, y aún así estamos presenciando un presupuesto mezquino, ridículamente mezquino. Sobre todo con partes que te tocan o que nos tocan a todos, como en la ciencia, porque al fin y al cabo no es solamente más recursos para los científicos, es más recursos para el desarrollo de todos. Claro, hay un punto súper interesante ahí. Yo creo que cualquier persona sensata puede entender que en una crisis económica como la que hemos vivido producto de la pandemia, los presupuestos tienen que achicarse. No me cabe ninguna duda que uno entiende que sea así. Pero lo que me cuesta entender es lo que crece y lo que se achica. Y cuando uno compara presupuestos, el gasto de Chile en defensa es el 1.8% del Producto Interno Bruto. El gasto de Chile en investigación y desarrollo es el 0.38% del Producto Interno Bruto. No lo entiendo. No lo entiendo. No entiendo por qué un país como el nuestro, en una época como esta, tiene que invertir esa gigantesca cantidad de plata en defensa y no en ciencia. Y hay que ver Por cuál cierto, aporta más al PIB. por cierto, Claro. Sin duda. Por cierto, el promedio de inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto en los países de la OCDE es del 2,5%, es el promedio, 2,5%. Nosotros estamos en la cola, el último lugar, 0.38%. Y ahí está, ojo, y no es un problema de este gobierno, es así hace un montón de tiempo. O sea, no, hay una cosa endémica, que hay una cosa que está instalada, en la que no nos vemos invirtiendo más en ciencia, casi como si fuera una suerte de hobby de países ricos, que alguna vez alguien lo dijo, ojo, no, los países ricos pueden gastar en ciencia. No, los países se hicieron ricos porque invirtieron en ciencia. Los mismos países que hoy día nos venden los celulares que usamos nosotros, ¿ya? Así que ojo con eso, con la historia de cómo ocurrió aquello. Entonces, claro, cuando uno ve el presupuesto y no entiende, no entiende, por ejemplo, lo que pasó, por ejemplo, con los carabineros, con el Paco Gate, por ejemplo. Desaparecieron 28.000 millones de pesos, ¿no? Sí, y Eh, contando. y a mí lo que me impresiona no es el monto de lo que se perdió, es que a una institución se le perdieron 28.000 millones de pesos y siguió funcionando. Y mi única conclusión, por lo tanto, es que le sobraban 28.000 millones de pesos. No puedo encontrar, porque yo esperaría que si me faltan a mí, si a mí me falta plata y no me doy cuenta, bueno, estoy bien de plata. Pero si se me pierde plata y dejo de comer, chucha, claramente me pasó algo grave. Pero siguió funcionando. Las operaciones siguieron, no hubo grandes problemas. Y la única conclusión que por lo tanto puedo sacar es que algunos presupuestos están terriblemente sobredimensionados. Y es ahí donde uno espera que se tomen decisiones que tienen que ver con el desarrollo futuro del país, porque esto no es 2021 nomás, esto es como una política, ¿sabes qué? Vamos a jugarnos por esto. Y es ahí donde, en la comunidad científica al menos, se esperaba que el rol del ministro fuera más activo en ese sentido, en pelear por ciertos programas, por ciertos presupuestos, en dar la pelea, en convertir a la ciencia en un deporte de contacto. Y es ahí donde muchos sienten, sobre todo a la luz de lo que dijo el ministro Brión el otro día, Lo que vendió mal. sencillamente... Sí, lo tiró al agua. Entonces, ahí por ahí va un poco esta desazón de la comunidad científica con respecto al rol que ha tenido el ministro a la hora de recortar los presupuestos en el ministerio. Es difícil. Yo jamás sería ministro de nada, por ningún motivo. Imagino que es una posición compleja, pero la comunidad al menos esperaba que se hubiera peleado un poco más. Eso. Gabriel, sobre todo esto y sobre la paupérrima mirada que tenemos sobre la ciencia en Chile, me interesa saber tu opinión sobre un poco sobre el tema de género, sobre mujeres trabajando en ciencia, pensando también como en esta constitución que necesariamente tiene que ser paritaria, que va a ser paritaria. ¿Cómo ves eso tú? ¿De qué manera podríamos desde esta sociedad que queremos armar, podríamos potenciar la participación de mujeres en ciencia, que siempre lo tenemos como vedado, ¿no? Así como...
Bueno, creo que esa es una de las áreas donde el ministerio ha hecho bien las cosas. La subsecretaria, Carolina Torrealba, es mujer. Y todas las seremis de las macrozonas son también mujeres. Y además hay un plan y un programa justamente para apoyar a las mujeres en ciencia. Que un área ciertamente que durante mucho tiempo estuvo olvidada. Hay anécdotas súper interesantes al respecto. Por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería de la Chile, el formulario para optar a profesor titular estaba hecho solo para hombres. No fue pensado, por ejemplo, para una mujer. O, por ejemplo, que el postnatal se consideró recién hace muy poco tiempo atrás en las evaluaciones de proyecto. Entonces, el pre y postnatal, periodos en el que muchas investigadoras que tenían trabajos experimentales no podían trabajar, les jugaban en contra, porque les acortaba el currículum con respecto a sus compañeros hombres que no tenían que restarse de ese trabajo. Hoy en día eso se ha corregido, por cierto, pero ha costado. Hay áreas donde todavía ciertamente la presencia de mujeres es minoritaria, áreas como la física, por ejemplo. Está cambiando, pero bastante lento. Hay otras donde es bastante más equilibrado. De hecho, en ciencias biológicas hay un equilibrio casi perfecto entre hombres y mujeres. Tengo entendido que incluso un poco Sí, más de mujeres, pero es la única área en la que eso ocurre. Y es interesante porque muchas veces las niñas no tienen roles, role model, como dicen los gringos, ¿cierto? Alguien a quien mirar, un ídolo, una ídola que sea mujer, alguien mm, que uno admire. Y muchas veces sienten que como no hay, ellas no pueden meterse en ese mundo. Y no es que no hayan, no están expuestas sencillamente. Sus nombres no aparecen. Fíjese que hoy día se entregó el premio Nobel de Física. Sí. mm, Se entregó a 3 astrónomos. Uno de ellos por teorizar la presencia de agujeros negros, que trabajó con Stephen Hawking, de hecho. Y otros 2 son astrónomos experimentales que confirmaron la presencia de un agujero negro masivo en el centro de nuestra galaxia. Y una de ellos es mujer. La cuarta mujer en la historia que gana el premio Nobel de Física. La mm. cuarta recién. Y ahí uno ve, ¿cierto?, esta diferencia que tiene que ver con el acceso, con las oportunidades, no tiene que ver con el talento, tiene que ver con otras cosas. Y tengo la sensación de que en ese sentido, la visión que tiene el ministerio es bastante amplia. Y pronostico que el camino que se ha tomado debería terminar por generar políticas que justamente apunten a equilibrar la cancha, particularmente lo que tiene que ver con las exigencias, con los liderazgos, con los sueldos, con el reconocimiento. Sí. De repente tiene que ver con visibilidad también, que me acuerdo de cuando lanzaste ¿qué son los mocos? Dijimos que íbamos a hablar de mocos también. Sí, claro. Muy bien. Sí, cuando lanzaste ese libro, nosotros llevamos a una sobrina al lanzamiento. Muchas niñas y muchos niños ahí y tuvieron como posibilidad de hacer preguntas, así Claro. como ¿por qué los volcanes tienen lava? No sé, cosas así, ¿cachai? Y era muy rico ver eso, ver así como niñas preguntando cosas como, no sé, que no tenían que ver con mariposas solamente, ni Claro, nada con de el, eso, con el sino que color estaban rosado. con el color rosado, estaban así como súper interesadas en procesos y todo eso. Entonces, de repente me da la sensación de que también es necesario como fomentar esas preguntas en las niñas y hacer que las niñas tengan la posibilidad de hacer esas preguntas y de responderse preguntas y de investigar. Yo creo que refleja un poco la historia del país y cómo ha sido considerada la mujer, por ejemplo, en la esfera educativa. Eloísa Díaz, que fue la primera mujer que estudió medicina en Chile, estudiaba en la sala de clase, iba a clase, detrás de un biombo, para no distraer a sus compañeros hombres. Imagínense el escenario. Em, yo recuerdo en la universidad las historias que contaban compañeras de profesores que le decían a alguna, oiga, ¿usted qué hace acá? Váyase a cocinar. Mm, ¿Para qué estudia? Si usted mejor cásese y váyase. Viene a buscar Claramente, marido. iba a buscar marido, un ah, discurso súper sí, po, añejo, sí. violento, absolutamente violento. Y no solo la ciencia. No, no, en todas partes, o Es sea, Sí. y no es solo que en, no solo en las Chile, ciencias tienen matemáticas y las mujeres, las matemáticas no son para las mujeres. O sea, se sabe que no absolutamente. tienen aptitudes. Absolutamente. Pero fíjate que es curioso como hoy, año 2020,
y uno sigue viendo esta tontera de las princesitas rosadas y los astronautas azules. Ujú. ¿Y por qué una niña no puede decir, porque yo quiero ser astronauta? Y por lo tanto, si no lo veo, decir, no debo meterme ahí, porque ese es terreno prohibido. Y no, po, no, po, necesitamos estandarizar, que esos cerebros tengan todo acceso a lo mismo. Y si un niño quiere ser bailarín, bueno, que baile. Y si una niña quiere ser ingeniera, bueno, que sea ingeniera. Que sean felices. Por eso te decía la felicidad. Si alguien lo hace feliz mirar estrellas, ojalá las pueda mirar. Si alguien lo hace feliz construir un puente, ojalá lo pueda construir, independiente de sus cromosomas. Claro. Sí, a propósito de eso, Eh, se me fue lo que iba a decir. Pero ya que estamos hablando de visibilizar el rol, bueno, primero mencionar que este año, 50 años después de la llegada del hombre a la Luna, recién se está pensando en enviar por primera vez a una mujer a la Luna. Y mencionar que la ganadora del Premio Nobel de Física es una estadounidense, una astrónoma llamada Andrea Ghez. Sí. Así que si les interesa conocer su historia, Andrea Ghez se escribe Ghez. Y las otras ganadoras del Nobel de Física son Marie Curie, Maria Goeppert y Donna Strickland. Está bueno mencionar esos nombres para que también las niñas se entusiasmen a buscar, a anhelar esos sueños. Tal vez no estamos perdiendo Nobeles por no darle suficiente cabida en las ciencias a las niñas, a las mujeres. Como dijeron por ahí en alguna conversación que creo que escuché a la Lepín con la Antonella Esteve y la Caro Brown, cuando uno se limita o limita una rama a solamente un género, se está perdiendo el 50% De la capacidad, de la neurona, de la idea. Sí, de la claro, perspectiva de la solución. Claro. Y acá una de nuestras mayores divulgadoras científicas, y la astrónoma Ana María, o sea, María Teresa Ruiz. María Teresa Ruiz es reconocida a nivel mundial por su aporte a la ciencia, a su campo de la ciencia. Entonces, y si hay más amantes de la astrología, de la astronomía por ahí, Star 3, canal de YouTube, 3 astrónomas chilenas, buenísimo, muy, muy bueno. Yo soy un mega hiper fan de ellas. Absolutamente, también acá, fan de Star 3. ¿Hay alguna forma de incorporar esta discusión? Esto ya abarca todo, esto ya no solo en la discusión constituyente, sino que en la política pública misma, da lo mismo donde se haga. ¿De qué manera ves tú que podamos impulsar activamente la participación de mujeres en ciencia? Bueno, en ese sentido, claro, uno dice, este tipo de cosas tan específicas, la Constitución obviamente no la va a decir, pero sí puede establecer claramente que las leyes que se escriban incluyan ese espíritu. Entonces uno debe ser bastante explícito a la hora de que aquí no hay diferencia. El acceso a este tipo de actividades que generan felicidad a las personas y que apuntan al desarrollo personal no debe distinguir por ningún tipo de rasgo heredado. Color de piel, cromosoma, género, nada. Por solo el hecho de vivir en Chile debería tener acceso a aquello. Entonces, creo que incluir ese tipo de ideas, por ejemplo, sirve como fundamento para escribir leyes que apunten a la no discriminación en ninguna área, porque hay que garantizar el acceso igualitario y equitativo de todos los individuos que viven en este país a aquellas actividades que propendan a su desarrollo personal y a su felicidad. Y eso incluye, por ejemplo, que si una niña quiere ser astrónoma, eventualmente lo pueda hacer. Gabriel, antes de cerrar, porque a pesar de que nos encantaría quedarnos conversando todo el día, porque está muy buena la conversación, aprovechando, hace poco salió tu libro Pandemia. ¡Chachán! Muy bien. ¿Con qué nos sorprende Gabriel Leona en Pandemia? Esta es una historia que escribí durante la cuarentena, que es un relato que parte en 1565, 1562, parte con un cuadro que está en el Museo del Prado en Madrid. Y a partir de ahí cuenta la historia de nuestra relación con las enfermedades, con las bacterias, con los virus, cómo fuimos entendiendo el cuerpo humano, hasta que finalmente hicimos una revolución. Fíjense que hasta bien entrado el siglo XVIII y XIX, la esperanza de vida al nacer no superaba los 35 años, era una línea plana. Pero al final del siglo XIX, principio del siglo XX, como que se dispara. Y hoy en día en Chile, por ejemplo, las mujeres tienen una esperanza de vida al nacer que supera los 80, hasta alrededor de los 80 años. Y somos la misma especie, son los mismos genes. Multiplicamos por casi 3 la esperanza de vida al nacer. Es impresionante. Ese cambio es la ciencia y la tecnología.
la ciencia y la biomedicina, lo que ocurrió en la última parte del siglo XIX, entre 1800 y 1900 fueron cambios brutales. Y eso también describe este libro, cómo la ciencia y la tecnología cambiaron nuestra relación cultural con la muerte, por ejemplo. La muerte dejó de ser algo frecuente, antes se moría 1 de cada 2 niños morían. Mm. Si un matrimonio tenía 2 hijos, podía esperar claramente que uno se muriera antes de llegar a los 5 años. Y este libro cuenta un poco ese viaje y después nos posiciona en las grandes pandemias, la influenza de 1918 y la primera epidemia de coronavirus del 2002. O sea, genera el ambiente que explica un poco de dónde sale este virus, explica cómo se comporta, cómo se mueve, por qué causa enfermedad, cómo se transmitió silenciosamente y además nos habla en el último capítulo de la próxima pandemia y eventualmente cómo tenemos que cambiar nuestra relación con la naturaleza, con los ecosistemas, con la generación de riqueza, para que algo así de esta magnitud no nos vuelva a ocurrir, ojalá, en el futuro. Ese es Pandemia, que ya está disponible en todas las librerías, en papel y también en formato electrónico. Ah, perfecto. Y lo encuentra, por supuesto, en la librería amiga que Leo Forestal o en Por supuesto, el www.espacioforestal.cl. espacio forestal. Mira de Pin cómo está tecleando ya espacioforestal.cl. Excelente. No, y así, y emocionada, pues, lo que así emocionada. Sí, qué felicidad. Lo voy a comprar y voy a ir a golpearte la puerta porque caché que vivimos cerca, así que somos súper vecinos. Estoy firmando libros en la plaza, fíjate, con distancia social, con mascarilla. En la Plaza Bueno. Pedro Valdivia nos juntamos, me trae la gente sus libros, se los firmo y se los llevan después. Ah, buen Maravilloso. dato. ¿En qué Maravilloso. plaza? Oh, ¿La Plaza Pedro Valdivia? Pedro Valdivia, está Pedro en Valdivia, calle sí. Pablo. Ya. Sí. ¿Que qué algún bacán. día lloraré en particular? Así como para No, tirar el la dato. gente me escribe, no, es que me oye, me firmáis un libro, y yo, claro, pasa por acá a tal hora y pasa, súper relajado. No, súper relajado, o sea. Pero sí, si alguien quiere, feliz, me avisa nomás. Mi teléfono es de dominio público, está en mi cuenta de Instagram. Tú vas a mi cuenta de Instagram y me dice llamar, de hecho una vez estaba ya por la calle y me llaman por teléfono de Instagram, una niña de Arica, dice, hola, te quería saludar, y yo, buena onda, porque está mi teléfono ahí, porque como trabajo independiente hay que estar en contacto con el que te quiere contratar, así que si me mandan un WhatsApp no hay ningún problema. Buenísimo. Ya, bacán, Genial. bacán. Oye, a propósito, Sí. hablaste, comentaste que el libro habla acerca de la evolución y de cómo entendemos las enfermedades y cómo también hemos evolucionado como hemos evolucionado esta curva de expectativa de vida gracias a los avances de la ciencia. ¿Ves tú posibilidades de retroceso en O sea, en el no muy largo plazo? ha habido, de hecho, durante la epidemia, por ejemplo, de uso de heroína en Estados Unidos, por primera vez en 100 años, creo, la generación de aquella época de los 70 tuvo una esperanza de vida al nacer un poco más baja que la generación anterior. Entonces, estos eventos generan ese tipo de descalabro, no a nivel global, a nivel más bien local, pero todo hace pensar que no, que estamos llegando, de hecho, como al límite biológico de la vida humana, que anda por alrededor de los 116 años, según recuerdo en algún artículo le leí. Y es bien interesante aquello, que estamos estrujando nuestro sistema a casi el 100%, sacándole a la vida hasta la última gotita y cada vez en mejores condiciones, porque vivir mucho no tiene mucho sentido si uno no puede vivir esa vida. Entonces, hoy día, gran esfuerzo tiene que ver con que esos últimos años de vida, esos últimos 10 años, sean con nuestros sentidos vivos, con nuestros músculos funcionando para poder tener una vida que sea vivible. Oye, tenemos un comentario aquí de Bárbara Contreras. Dice, chuta, yo quiero ir, pero vive en Antofagasta. Tal vez podría comprar su libro en el Si espacio lo compra, forestal. En espacio claro, forestal, Gabriel se lo firma y ahí sale el despacho después por por supuesto, don que Leo se lo manda a su Don, domicilio. don o Marion. Amandio o Don Cleo. Sí. Sí, eso se puede arreglar Nuestra, siempre. nuestra librería amiga. Así que lo compra, le manda el mensaje a Gabriel y le puede llegar su ejemplar firmado a Bárbara Contreras. Absolutamente. Y te respondió, que le parece súper. Ya, Buenísimo. Las bacán. maravillas de Internet. Cierto. Sí. Oye, ha estado gratísima la conversación. No sé si quieres comentar algo más antes de empezar a despedirnos, Gabriel. Sí, muchas personas me han comentado que tienen miedo de ir a votar por el coronavirus. Les da un poco, Buen punto. particularmente las personas que son mayores de edad, vayan a votar sin miedo. Eso es lo primero. Participen. Lo peor que le puede pasar a este proceso es que pierda legitimidad por falta de participación. Entonces, el primer mensaje,
vayan y participen en un momento histórico para el país. Guantes de látex, por ningún motivo, son innecesarios. El virus no entra por la piel. Olvídese los guantes. Mascarilla, 100%. Si usted, como yo, usa lentes, yo uso lentes, ando con lentes de contacto ahora, pero si usted usa lentes, venden en farmacias una cinta microporosa, esa cinta de color café, y usted se pone su mascarilla y aplica cinta microporosa en el límite entre la mascarilla y su cara, en la zona del ojo. Y con eso se le van a dejar de empañar los lentes, porque Oh. ya cuando respire no le va a salir aire por ahí y se van a dejar de empañar los lentes. Alcohol gel, sí, puede ser. Lo más importante, la evidencia científica actual sugiere que la vía de transmisión más importante es de persona a persona por aerosoles o pequeñas gotitas de saliva. Por eso que la mascarilla es tan importante, porque tapa la emisión de gotas de saliva. Y al mismo tiempo, los aerosoles se producen todo el tiempo, cuando respiramos, cuando hablamos, cuando cantamos, cuando gritamos. Y por lo tanto se recomienda que las filas sean con distancia social, ojalá al aire libre, y si están en un lugar cerrado, traten de mantener silencio. No conversen, no hablen por teléfono, no manden mensaje de audio. Prefieran el mensaje de texto, lleven un libro. Sé que va a haber horarios diferidos para la población mayor de 65 años, por ejemplo. Vayan sin miedo, pero vayan, participen. Eso, con tranquilidad, sin miedo, participen, porque, insisto, lo peor que le puede pasar a este proceso es que pierda legitimidad por falta de participación. No tengan miedo, la posibilidad de contagiarse en una fila, al aire libre, con distancia social, con mascarilla, es sumamente baja. Entonces, no tengan miedo, participen. Estupendo, gracias por los consejos, porque también nos sirve a Hoy nosotros sí, para decirle a la gente que nos rodea Sí, e insistir en el llamado de que vayan a votar, porque no ir es votar por la otra opción. exactamente. sí. Hugo Regalme, Alepín, sus palabras de despedida. Estoy, Alepín, dale, Alepín, por favor. Alepín. estoy muy contenta porque creo en la ciencia. Eso es lo primero. Lo segundo que quiero decir es que suelten los mails. Lo Loco, ¿qué único que quiero es onda? leer los mails. ¿Sabéis que yo no estaba ni a la vuelta, no me interesaba? Yo andaba así Ahora sí. como por la vida, así, y ahora sí como que por favor suelten los mails, como dijo Lugo, esta cuestión me tiene con más hype que Dune, ¿cachai? La dura, así, eso es lo que puedo decir hoy día, suelten los mails. Muy bien. Ujú. Iba a decir exactamente lo mismo. Suelten los mails, hashtag suelten los mails. Quiero saber de qué se trata eso, quiero saber qué país. ¿Sabéis que en realidad es por un tema de tranquilidad también? Porque al fin y al cabo nosotros como ciudadanos hemos perdido un poco la noción y la idea de que tenemos que ser fiscalizadores de nuestras autoridades. Sí. Y hoy día pareciera que cuando tú le estás pidiendo explicaciones a un ministro de salud o le estás pidiendo explicaciones a un ministro del interior por el actuar de sus tropas que andan pegándole a la gente, prácticamente te tratan como un subversivo o como una persona que no es patriota, y en realidad no, yo estoy ejerciendo mi derecho a saber qué están haciendo mis autoridades, que son las que están encargadas de guiar el país en el que vivo, y por las cuales además llegaron por elección popular y además son pagadas con el del erario público. Entonces yo necesito saber qué están haciendo o qué hicieron las autoridades, y por eso suelten los mails. Transparencia, si realmente abogan por la transparencia, suelten los mails. Si tal como lo dijeron alguna vez con la ley de control de identidad, el que nada hace, nada teme, suelten los mails. Y Exactamente, por la ojo, boca muere el porque pez. Así es. estos mails ni siquiera son para que los conozcamos todos. La No, discusión no es esa, son los no es fiscales. un acceso no es una solicitud de acceso a información. Es el Ministerio Público en una investigación judicial que está pidiendo eso para determinar responsabilidades penales. Así es. Así que Exactamente. con mayor razón tienen que soltar los mails. Porque no es para público conocimiento, es para que los fiscales puedan hacer Pueden su hacer la pega. pega. Sí. ¿Sí? El problema es que esa pega va a tocar a la gente que está en el poder. Y yo creo que va a tocar a la ruleta. Parte del nuevo Chile es que todos somos iguales, así es que tal lo dijo Gabriel también en algún momento. Sin justicia no hay paz. No lo digo con esas palabras, pero sin justicia no hay paz. ¿Cierto? Sí. Agradecemos la
el que Gabriel nos haya acompañado el día de hoy. La conversación estuvo extraordinaria. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Espero que la hayas disfrutado, que hayas pasado un grato momento. Absolutamente. A la gente que nos está viendo, por favor, cuídense, cuiden a los demás, cuiden su plebiscito, sigan tomando las medidas de prevención, mascarillas ante todo. Hugo, no vayas con esa mascarilla a votar. No sé. Recuerda que no, No puedes puedes. hacer proselitismo al interior del local de votación. Cuídense ustedes mismos. Voy a aprovechar de pasar un dato. El día sábado a las 13:15 horas, junto a Fabián Todorovich y Carlos Reyes, vamos a estar presentando nuestra novela gráfica Mecha Selnam Sorren en el marco de la FIC Santiago. Así que quedan muy invitados e invitadas. La preventa de Arcano Cuarto comienza el día jueves. Va a estar el libro y además van a haber packs sorpresas ahí para que estén atentos. Va a estar muy bonito eso y es algo que me tiene muy, muy contento. Llegamos hasta aquí en este capítulo de ¿Y tú querías constituyente? Cuídense, el 25 vayan a votar, marquen apruebo, marquen convención constitucional. Nos vemos el próximo martes en este mismo horario, en este mismo canal. Hasta la próxima. Chao, chao.